¿Tomar agua en ayunas funciona? ¿Cómo puede hacer para activar el metabolismo? ¿Debo tomar el agua con el estómago vacío, caliente o fría? ¿Qué pasa si le agrego limón? ¿Qué pasa si tomo mate, café o té con el estómago vacío? En esta charla te cuento todo sobre el agua con el estómago vacío, el agua en ayunas, a primera hora de la mañana. Pero déjame adelantarte algo, el agua con ayunas funciona y funciona muy bien. Es uno de los hábitos más saludables que podés tener, por eso te cuento todos sus beneficios y más sobre el agua en esta charla. Nosotros, los humanos, somos aguas. Al menos el 60% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. El agua es necesaria para todo nuestro cuerpo. Es necesaria para los jugos gástricos y la saliva. Es necesaria para mantener líquida la sangre. Es necesaria para eliminar toxinas. Es necesaria para lubricar articulaciones. Es necesaria para respirar, para hablar, para generar energía. El agua es necesaria para todo. Y en todos estos procesos que te acabo de nombrar, el agua se gasta. La gastamos y no la producimos, debemos ingerirlas. El bien conocido dicho de los 8 vasos por día, que si tomas 8 vasos estás hidratados, es falso. Deshidratarse es muy fácil, por eso tenés que tener en cuenta esto. No todas las personas son iguales. La mayoría de las personas no les alcanzan 8 vasos por día. Lo que debes tomar por día son 30 mililitros por cada kilo de peso que tengas. Es decir, si tenés 70 kilos, deberías tomar unos 2100 mililitros de agua, es decir, 2 litros. Punto 1. En cambio, si haces ejercicio muy extenuante, transpirás mucho, debes aumentar la cantidad a unos 50 mililitros. Y si solo haces ejercicio moderado, por ejemplo, vas al gimnasio, debes llevar tu botellita e hidratarte durante el ejercicio y al menos tomar 1 a 1,5 vasos luego del deporte que practicas. Por otro lado, algunas personas con enfermedad renal muy grave o insuficiencia cardíaca pueden requerir restringir el agua. Ojo con esto. Como yo te dije, el agua se gasta mucho. Por eso deshidratarse es muy sencillo. Imagínate que todo el tiempo estamos produciendo saliva, jugos gástricos, orina, materia fecal. Estamos hablando y estamos respirando, estamos transpirando. Los síntomas de deshidratación son muy comunes. El mareo, el sofocamiento, esa sensación de que no puedo estudiar bien, que no estoy alerta, que estoy lento, la sensación de sed, la orina oscura, que no siempre representa que estás deshidratado, pero muchas veces sí, aftas en la boca, dolor de cabeza y mucho más. Y acá viene este punto. Imagínate que cuando dormís 6, 7, 8, 9 horas por día cuando estás durmiendo, estás perdiendo agua en la transpiración, la orina se está generando. Por eso te decía que tomar aguas en ayuna es uno de los principales métodos para mantenerte saludable. Veamos algunos de sus beneficios. Cerebro y estado de ánimo. Se sabe muy bien, como te conté recién, que la deshidratación produce síntomas. ¿Alguna vez te levantaste abombado, con la lengua muy seca, especialmente si la noche anterior tomaste alcohol, o con la orina demasiado oscura, o incluso estreñido? Eso puede ser por deshidratación. El cerebro necesita agua para funcionar, y uno de los síntomas de la falta de agua y la deshidratación, además de la sed, es falta de concentración, falta de reacción, falta de poder memorizar cosas. Entonces, si vos querés mejorar esto en la mañana, tómate un vaso de agua al despertar. Ya te voy a contar qué pasa después con el café, el mate y las infusiones. Incluso hay estudios que relacionan el estar bien hidratado con un mejor estado de ánimo. ¿Por qué? Porque mejora la función cerebral. ¿Qué más? Tránsito intestinal. Sabemos muy bien que el agua es necesaria para el tránsito intestinal, pero ¿qué tiene que ver esto con tomarla en ayuno? Mira, cuando vos tomás agua antes de los alimentos, por ejemplo, antes del desayuno, principalmente agua tibia, ya te cuento más sobre esto, se producen mejor los jugos gástricos y el intestino también permite mayor propulsión. Esto se ha visto que mejora el estreñimiento. Por otro lado, mientras más agua tomemos, mejor producimos los jugos gástricos y las enzimas que van a digerir los alimentos. Entonces, el consumo de agua en ayunos, cuando te levantás, ese que tenés en la mesita de luz, mejora el tránsito intestinal previniendo el estreñimiento. Pérdida de peso. Doctor, ¿es cierto que tomar agua en ayunos puede ayudarme a perder peso? Lo que dice la ciencia son 3 cosas. 1. Se sabe muy bien que las personas que toman entre 250 a 500 mililitros de agua por día
comen menos alimentos. 250 son un vaso, 500 son 2 vasos. ¿Por qué? Porque se sienten más saciados, es decir, se sienten con el estómago más lleno. Por otro lado, digieren mejor los alimentos. En segundo término, la termogénesis. La termogénesis es el proceso por el cual nuestro cuerpo calienta el agua. En general nosotros la tomamos a temperatura ambiente o fría. Para calentar el agua en nuestro cuerpo, proceso muy necesario, necesitamos gastar energía. Hay un estudio bien interesante que muestra que si tomas 1 a 1,5 litros de agua fría por día, podés perder por este mecanismo unos 48 kilocalorías. Esto en un año son 17.000 kilocalorías o unos 2,5 kilos de peso. Si bien esto es muy técnico, muy de laboratorio, es un dato sumamente interesante de cómo la termogénesis puede ayudarte en este proceso. Y acá está lo más importante para mí, más importante que comer menos y más importante que la termogénesis. Cuando nos levantamos, muchas personas tienen el hábito de consumir bebidas poco saludables, como gaseosas, como chocolatadas, como leche con azúcar o como jugo de naranja, que nosotros en otras charlas y en nuestro libro te explicamos que no es saludable. El agua en ayunos puede mantenerte alejado de todo esto. Y también, si viste nuestros más de 600 videos, te acercará al café, al té verde, al mate y otras infusiones saludables. Por otro lado, te alejará de alimentos poco saludables porque te mantendrás más saciado. Entonces, en nuestra opinión, en Dr. Beller, no creemos que el agua en ayuno te vaya a hacer perder peso, pero en conjunto con una vida saludable, alimentación, buen sueño, ejercicio, tomar agua en ayuno puede colaborar a que pierdas de peso. ¿Qué más? Cumplir el objetivo. Nosotros dijimos, tomar 8 vasos por día no alcanza para la mayoría de las personas. Debemos tomar 30 mililitros por kilogramo. Cuando fuiste a trabajar, seguro no te acordaste de tomar agua. Tomaste seguro en el almuerzo, después durante la siesta o la tarde, seguro que te olvidas de tomar agua. Entonces, para que nuestro riñón funcione bien y elimine las toxinas, necesita agua. Si no lo hace, las elimina concentrada y notarás tu orina muy oscura, muy concentrada, lleno de sales. Si vos le das el agua suficiente, el riñón trabajará mucho menos y se esforzará mucho menos. No tendrás que concentrar la orina porque podrá eliminar agua. Para llegar al objetivo de los 30 mililitros por kilogramo de peso, tomar agua todas las mañanas es una costumbre excelente. Porque luego en el trajín de la mañana o de la tarde cuando estamos trabajando no lo recordamos. Entonces, dos cosas. Agua en la mañana y tu botellita siempre con vos. Recordá, no hace falta tener sed para tomar agua, no hace falta que tu orina esté oscura y tampoco los 8 vasos funcionan. Cuando todo esto de la sed, la orina oscura ocurrió, es que nuestro cuerpo ya está tratando de compensar la falta de agua. Entonces no esperes, toma agua por costumbre si querés que tu cuerpo funcione bien. Recordá una cosa, si tu riñón se esfuerza en concentrar la orina, va a predisponerte a varias cosas. Por ejemplo, infecciones del tracto urinario difíciles de tratar si son a repetición. Segundo, la concentración de sales en la orina oscura va a predisponerte a formar piedras en los riñones. ¿Por qué? Porque el sedimento va literalmente sedimentando y formando pequeñas piedritas que pueden generar un dolor terrible en las vías urinarias o pueden incluso tapar las vías urinarias. Esto es peligroso y el tomar agua ayudará a que estas piedras se rompan, a que estas piedras no se formen, a evitar la infección urinaria. Otra cosa, eliminar toxinas. Ya dijimos, el riñón necesita el agua y no siempre le damos suficiente. Tomar agua por la mañana te permitirá cumplir los objetivos y evitar enfermedades como te acabo de nombrar. Ahora veamos las dudas más frecuentes de tomar agua en ayunos. La primera, fría o caliente. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia dice dos cosas. Una, el agua fría estimula la termogénesis. Esto que habíamos hablado de la pérdida de calorías que parecería no ser muy significativo. El agua fría es refrescante para la mayoría. A mí me encanta el agua fría. Mientras que en el agua caliente se vio que puede estimular de manera mejor el agua tibia. En realidad puede estimular de manera mejor al estómago y a los jugos gástricos, como así también permitir una mejor función intestinal. Sin embargo, los estudios también mostraron que aquellos que toman agua tibia o caliente tienden a tomar menos agua durante el día. ¿Qué estoy queriendo decir? Que no sabemos a ciencia cierta si es mejor frío o caliente. Lo que sí sabemos es que tomar aguas en ayunos es fundamental para una vida saludable. Doctor, ¿debo tomar agua pura o puedo tomar té, café, mate? Nosotros en Dr. Beller siempre recomendamos té verde, té negro por sus poderosos antioxidantes, café por sus antioxidantes, por la cafeína que aumenta la memoria, aumenta la concentración, aumenta la alerta, sobre todo a la mañana que nos levantamos difícil. El mate, una infusión muy propia del argentino, sobre todo en Misiones donde yo vivo, permite mantenerte alerta, mantenerte despierto. Sin embargo, cuando hablamos de hidratación propiamente dicha, lo mejor es el agua pura. El café, el té verde, el té negro y el mate pueden
no hidratarte igual que el agua. ¿Por qué? Porque muchos de estos productos o muchas de estas infusiones hacen un efecto diurético, es decir, aumentan la cantidad de orina que perdes. Entonces, si de hidratación se trata, agua pura. Claro que luego podés tomar las infusiones, podés tomar el té, podés tomar el café, podés tomar el mate. Incluso te lo aconsejamos en varios videos, pero no en ayunas. Principalmente en ayunas, agua pura. Doctor, ¿y si le agrego limón u otras cosas? Bueno, nosotros somos fanáticos del agua con limón. Vos imaginate que un limón exprimido en tu agua en las mañanas tiene un 20% más o menos de la vitamina C que necesitas en todo el día. Además tiene vitamina B1, B5, B2, ácido fólico, citrato. El citrato del limón evita que muchas de las piedras que yo te decía que se formen en el riñón se formen, porque las destruye, porque cambia la conformación de esas piedras y no permite su formación. Ahora, muchos dicen, ¿y si le agrego una naranja? Bueno, media naranja tiene más del doble de las calorías, más del triple del azúcar y la mitad de la vitamina C. Por eso nosotros te decimos, agrega un limón exprimido en tu agua en ayunas. ¿Qué más podés agregar a tu agua de las mañanas? Canela, canela en rama. Nosotros tenemos una charla donde te hablamos muy bien de la canela. Tiene poderosos antioxidantes que mantendrán tu cuerpo saludable. Por otro lado, la canela tiene un gusto muy delicioso. ¿Qué otra cosa podés agregar? Puedes agregar romero a tu agua. Lo dejas en la noche anterior, una pequeña ramita de romero, y te lo tomás a la mañana. Todo esto, el agua en ayunas, te mantendrá más saludable. En Dr. Beller siempre recomendamos los hábitos saludables. Y fíjate cómo un pequeño cambio, dejar agua al lado de tu cama y tomar al despertarte, puede mejorar todo. Desde el cerebro, pasando por el intestino, la pérdida de peso, mejorando el riñón, la función del corazón, permitiendo que la sangre esté más líquida y mejorando todo tu estilo de vida. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.